Hoy nos toca comenzar con una capacitación de fútbol, pero de fútbol adaptado, de walking football. Por eso, si alguna vez escuchamos hablar en algún lado o como quien dice hemos escuchado en algún momento, ¿sí? Nombrarlo, es una propuesta distinta, ¿no? Yo voy a hacer una introducción medianamente dentro de lo que va a ser la capacitación. Es una propuesta distinta, inclusiva y pensada para cualquier persona sin importar su edad o su condición física. Cuando hablamos sin importar su edad, claramente estamos hablando de jugadores obviamente un poco más entrados en edad, a partir de los 50 años, ¿no? Y también anteriormente se puede, sí, se puede, pero vamos a enfocarnos directamente en ese tipo de jugadores, ¿sí? Por eso la idea en esta primer clase es que conozcan de qué se trata, de dónde viene, y que tengamos un primer acercamiento, aunque sea desde casa, ¿sí? Porque no hace falta tener experiencia previa en el fútbol, no hace falta haber jugado, como quien dice, profesionalmente, ni dirigido, nada. Esto es totalmente distinto. Lo único importante hoy es empezar a escuchar, animarse, ¿sí? Y obviamente, como quien dice, empezar a conocer de qué trata esta capacitación, que les aseguro los va a sorprender. Por eso, desde mi lugar, ¿alguien escuchó alguna vez hablar del walking football? ¿Sí? Ahí seguramente en casa los que nos están viendo dicen sí, por ahí escuché, o la primera vez es acá. Vamos a hablar ya directamente en la presentación. El walking football es una adaptación de fútbol tradicional donde la regla principal es que no se puede correr. La regla principal, no se puede correr. Todo se hace caminando, ¿sí? Esto hace que sea más accesible, más seguro y lo puedan jugar muchas más personas. Accesible, recordemos esto, seguro y que lo pueden jugar muchas más personas. Algo importante, no es fútbol lento, es fútbol adaptado. ¿Sí? Nos vamos a encontrar así, no, adaptado, es fútbol adaptado. Por eso dije al principio de la charla, nos vamos a sorprender, ¿sí? Entonces, el walking football o fútbol caminando es una adaptación del fútbol tradicional, del que conocemos nosotros. La principal diferencia y la más importante de todas es que no se puede correr. Todo el juego, absolutamente todo el juego, se realiza caminando o con pequeños movimientos casi, como quien dice, mínimos a la hora de llevar un trote o llevar algún pique, si te parecería decir. Pero el 99% del juego es fútbol adaptado caminando. La principal diferencia, como decíamos, no se puede correr caminando. Esto cambia completamente la dinámica, hace que sea más controlado, ¿sí? Hace que sea más seguro. Pero atención a esta idea que es clave. No es un fútbol más fácil. Se van a dar cuenta cuando lo jueguen, lo practiquen, lo dirijan, lo que sea, lo arbitren. No es un fútbol fácil. Es un fútbol diferente. ¿Por qué? Porque requiere más concentración, más control de pelota, precisión en los pases y algo fundamental que puede suceder en el fútbol que ustedes ven, están acostumbrados, pero en este no. En este la toma de decisiones tiene que ser acertada. Por eso es que lo hace algo único este deporte. Lo hace algo especial. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando la toma de decisiones es acertada, supongamos que estamos en la cancha y alguien da un pase y este jugador no la agarra el de atrás, ¿sí? Acá no, acá tiene que ir acertado, tiene que ir directo. Por eso en lugar de velocidad se prioriza el juego en equipo, la técnica y la participación de todos. Los dejo ahora a la segunda parte, una vez que medianamente ya hemos hecho un inicio de lo que es The Walking Football. Y recuerden que no es un fútbol lento, sino que es un fútbol adaptado. Como dijimos recién, se prioriza la técnica, se prioriza el pase, la recepción y la concentración. Y por sobre todas las cosas, el control del balón, ¿sí? Por eso hay mucha precisión en los pases, mucho mejor toma de decisiones. Y ahora después vamos a ir hablando también de un montón de cosas que tienen que ver con precisamente los beneficios que tiene esta actividad. Ahora vamos a pasar a los orígenes. Una vez que hicimos esa pequeña introducción, que hicimos esa charla introductoria sobre qué era el walking football,
nos vamos a preguntar, bueno, bien, buenísimo, ¿de dónde viene? Como parte del fútbol general. En Inglaterra, en el 2011, alrededor del año 2011, fue impulsado por la Football Association, que es la organización que regula el fútbol en ese país. El objetivo principal era crear una actividad para que personas mayores pudieran seguir jugando al fútbol. No es muy vieja esta actividad, obviamente para personas mayores de una manera más segura, ¿sí? Y con el tiempo el walking football se expandió a muchos países. Y hoy no solo lo practican hombres mayores, sino que también personas que están volviendo a la actividad física. Personas en rehabilitación o simplemente quienes buscan una forma más tranquila y segura de jugar. Por eso cuando hablamos siempre de esto, de walking football, hablamos de algo tranquilo de jugar, hablamos de algo distinto, ¿sí? Como hablamos seguido, no hablamos de un fútbol lento, sino que hablamos de una forma segura, hablamos de una forma diferente y por sobre todas las cosas adaptado. Acuérdense, el fútbol adaptado. Por eso es muy importante tener en cuenta este tipo de capacitaciones donde no solo vemos qué es, los orígenes, las reglas principales, porque también a veces nos vamos a encontrar con distintas actividades. Nosotros tenemos el fútbol por alguien que corre, ¿sí? Con la pelota. Acá es completamente distinto. Acá va de otro lado. Es fútbol, pero adaptado. Entonces, vamos a la regla más importante de todas. La base del The Walking Football. No se puede correr. Para entenderlo mejor, siempre tiene que haber al menos un pie en contacto con el suelo. Es importante esto, ¿sí? Porque si una persona corre, aunque sea unos pasos, se considera falta. Entonces siempre tiene que haber un pie en contacto con el suelo. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros en el fútbol común llevamos la pelota, hay jugadores que literalmente están en el aire, corren y a veces hay imágenes, hay fotos donde ustedes pueden buscar y tienen el pie en el aire y el otro casi tocando la pelota y las dos piernas, ¿sí? Acá es distinto. Acá va por otro lado completamente distinto. Vamos a hacer algo simple. Si pueden, en su casa pónganse de pie. Ahora caminen en el lugar, lento, controlado. Presten atención a sus pies. ¿Ven que siempre uno está apoyado? Bueno, eso es lo que buscamos en este deporte. Hagan eso en casa. Caminen en el lugar, lento, controlado. Presten atención a los pies, ¿sí? Esto es un ejercicio ahí, en práctica, en vivo, ahora, en este mismo momento. Y vean que hay un pie que siempre está apoyado. Esto es importantísimo. Bien, es lo que se busca acá. Ahora intenten acelerar un poco, sin llegar a correr. Van a notar qué difícil es mantener el control. Ahí es donde aparece la esencia del The Walking Football. Por eso es un fútbol adaptado, ¿sí? Con este ejercicio, pónganse de pie, caminen en el lugar, lento, controlado, miren los pies. ¿Siempre uno está apoyado? Bueno, es lo que se busca. Y ahora intentemos acelerar un poquito más. Siempre sin llegar a correr. Y van a notar qué difícil es mantener el control. Por eso, cuando te digan que fútbol, walking football es algo muy pero muy fácil, decirles que no. ¿Cuáles son las diferencias con el fútbol tradicional? Habíamos hablado un poquito ahí al principio, ¿sí? Pero, ¿cuáles son exactamente las diferencias? Vamos a pensar juntos algunas diferencias con el fútbol que todos conocemos. Es importante esto porque esto es una introducción completamente hacia este mundo fantástico que es el de walking football y hacia otro fútbol también, como habíamos hablado, el fútbol inclusivo, también el fútbol de neurotípicos y el de neurodivergentes. Acá hablamos de algo no similar, ¿sí? Porque todos los fútbol que hablamos son distintos, sino que, como hablábamos antes, en el fútbol tradicional se corre constantemente, están en el aire, hay más contacto físico, el ritmo es rápido, dinámico, cambiante. No digo que acá no lo sea, se van a sorprender, pero el ritmo ahí en el fútbol es rápido, el contacto hay más contacto físico, es un deporte totalmente físico, estamos hablando
del fútbol tradicional. Bien, en el walking fútbol de base no se puede correr, el contacto es mínimo, el ritmo es más pausado, no lento, más pausado, y se prioriza la participación de todos. Esto hace que el juego sea más accesible y más inclusivo. Cuando hablamos de inclusivo, hablamos de que pueden participar todos y todos jugarlo del mismo modo. Por eso la diferencia entre inclusión e integración son dos cosas completamente distintas, ¿sí? Está la integración y está la inclusión. Acá en este caso estamos hablando de que es inclusivo y me animo a decir también, ¿por qué no? Que es más comprometido con el juego mismo. Porque cuando hablamos más comprometido con el juego mismo, hablamos de mayor concentración, mayor predisposición a hacer las cosas bien, y obviamente que tienen márgenes de error, pero también tiene distintas facetas que van desde un principio, como por ejemplo el principio básico, que es no poder correr, hasta el ritmo más pausado, que volvemos a repetir, no es lento, sino que es pausado, ¿sí? Al contacto, al ser mínimo, tenemos más tiempo para decidir, pero tiene que ser precisa esa decisión. Por eso volvemos a hablar como antes, hay sorpresa a la hora de jugarlo, dirigirlo, entrenarlo. Va a estar muy pero muy bueno, lo recomiendo porque realmente es algo que es novedoso, no tiene ni 15 años en el planeta, o sea, estamos hablando de algo que no está del todo bien arraigado, por eso es interesante, por eso todos los entrenadores y entrenadoras debemos conocer esto, porque esto es muy, pero muy beneficioso, sobre todo para personas que, como hablábamos anteriormente, están volviendo de lesiones, quieren volverse a integrar o simplemente quieren jugar un fútbol más seguro y tranquilo y bajar un poquito, como quien dice, los decibeles a la hora de llegar. Y vamos a hablar ya, para cerrar esta pequeña introducción que hicimos en la clase 1, que es una clase introductoria, vamos a hablar de cómo estuvimos hoy. Me gustaría que pensemos un poco en lo que hicimos hoy, ¿sí? Por eso les voy a dejar algunas preguntas. Les voy a dejar algunas preguntas porque ya tenemos información. Todo esto lo vamos a tener que ir incorporando. En el año 2011 se creó este deporte con la idea de mejorar la vida de muchas personas que estaban llegando a la tercera edad, personas por supuesto mayores a 60, después se pasó a 50 también, después se adaptó también a personas que estaban volviendo a hacer actividades, personas que no querían tanto la vorágine del fútbol actual, sino que más bien seguirlo practicando, pero a una escala un poco más, como quien dice, más tranquila. Por eso es para reflexionar, esto es para reflexionar, ¿sí? También hablamos de la inclusión, donde todos, absolutamente y todas, pueden participar. Por eso hicimos un ejercicio, por eso va esta pregunta. ¿Les resultó fácil moverse? Porque a veces dicen, qué fútbol raro, qué fútbol fácil. ¿Les resultó fácil moverse? ¿Qué sintieron hoy al tener que ir más lento? Porque esto está para todos, para los que están mirando del otro lado, también puede hacer ese ejercicio que hablábamos. Recuerden el ejercicio del cual hablábamos, ¿sí? Se los voy a recordar, no hay ningún problema. Vamos a ir al ejercicio, nos ponemos de pie, caminamos en el lugar, lento, controlado, miramos atención, prestamos atención a los pies, vemos que siempre uno está apoyado cuando vamos caminando lento y controlado. Bueno, eso es lo que buscamos en este deporte. Ahora intentamos acelerar un poco, sin llegar a correr. Van a notar qué difícil es mantener el control. No es tan sencillo. Entonces, ahí es donde aparece la esencia del The Walking Football. ¿Y por qué no la escena que todos queremos ver? Que es el del movimiento coordinado y también estructurado, ¿sí? De un pie atrás del otro. Vamos a poner esto un poquito más atrás, que me está un poquito molestando de la silla. Entonces, del movimiento coordinado, estructurado, guiado, concentrado,
Ahí es donde nosotros queremos hablar sobre esta actividad. ¿Por qué? Porque cuando damos a conocer este fútbol, dicen, ¿qué fútbol lento? No. Vamos un poquito más lento, pero no es un fútbol lento. Por eso, ¿creen que este tipo de fútbol puede ser útil para más personas? También lo escribimos. Hagamos esta reflexión. Hoy dimos el primer paso. Hoy dimos el primer paso, que es conocer de Walking Football. Y en la próxima clase, en la 2, vamos a ver a quién está dirigido específicamente. Vamos a empezar a trabajar con situaciones de juego más concretas. Y vamos por sobre todas las cosas a ir observando, a ir midiendo, a ir familiarizándonos con este deporte. ¿Por qué? Porque cuanto más vayamos introduciéndonos, mejor, más información tengamos. Yo entiendo que esto es nuevo para todos y para todas, pero ¿sí? No deja de ser fútbol. Entonces, los entrenadores y las entrenadoras, los profes, los coaching, todos, absolutamente todos, tienen que conocer de Walking Football. Por eso es importante entender absolutamente todo, desde la historia, el paso a paso, los movimientos. Vamos a hablar también después más adelante de tácticas y estrategias que están muy pero muy buenos. Yo lo recomiendo mucho. Gracias por participar. Recuerden que en este deporte lo más importante no es correr más, sino jugar mejor. Fíjense cómo lo abordamos. Lo importante no es correr más, sino jugar mejor. Nos vemos en la próxima.